César Litvin, que está acá y lo saludamos, Pablo, escribía una columna que tenía que ver con eso. El título, César, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál era el título? Contale a Pablo para precisar. El título es Boicot para el blanqueo y emboscada para los contribuyentes por la no adhesión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Claro. la provincia más grande del país, a este blanqueo que ha sido un éxito rotundo. Copyright para César, de la palabra emboscada, que la había leído, claro, y es en la columna tuya, César. Me pareció la palabra. Porque es una trampa, ¿no? El contribuyente que se metió, de hecho el presidente de la Nación se había metido puño y letra con lo que tenía que ver con el blanqueo, tratando de evitar esto. ¿Pero se puede evitar, César? Sí, yo creo que le va a ser muy difícil a la provincia de Buenos Aires recabar datos, porque cobrar algún impuesto como ingresos brutos o impuestos patrimoniales necesita tener datos. Ya de la FIP, hoy Arca no lo va a poder dar esos datos porque son datos que están fuera del convenio de colaboración de intercambio de información. ¿Y a los bancos, César? Los bancos tampoco, porque las cuentas cera no pertenecen al sistema que se llama SICREF, donde los bancos le dan información a las provincias sobre los depósitos bancarios. Las cuentas cera, que son las cuentas del blanqueo, están fuera de este régimen, con lo cual los bancos no le van a dar información general sobre los contribuyentes que blanquearon. Lo que puede pedir la provincia de Buenos Aires, contribuyente por contribuyente, información al banco, donde el banco ahí sí le va a tener que dar información, pero en rigor de verdad digo que es una emboscada porque lo hacen fuera de tiempo también. Claro. Porque ya la primera etapa venció, la etapa más importante de blanqueo, y es la etapa donde más gente entró. Y entró gente sin saber qué iba a ser la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿por qué? Porque a lo mejor si se informaba en tiempo y forma, la provincia no adhiere al blanqueo y sepan los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires que vayan a blanquear que se les va a cobrar este impuesto. Después es un cálculo costo-beneficio. Será una discusión política entre el gobierno nacional y el gobierno provincial si le está boicoteando al gobierno nacional. En este caso, el boicot es claramente, o la celada, o la emboscada es netamente al contribuyente, César. No, y aparte ahí hay un tema que se está dirimiendo Pablo y César de cara al futuro, que tiene que ver con esta pelea, ¿no? Ayer lo veíamos a Schwarzenegger, que no es Sturzenegger, con el presidente de la Nación, y estos dos muchachos, el gobernador de la provincia, el presidente de la Nación, con 2025 en el horizonte, pero sobre todo 2027, que parece una eternidad, siguen peleando. Mirá. Los laburantes que aportábamos, cuando sumábamos los aportes, era más lo que habíamos aportado que lo que había en esas cuentas de capitalización. Fue una estafa, pero ¿saben qué? No me llama la atención, porque ese candidato que dice que no es de la casta, laburaba para Máxima FJP, laburó después para Aeropuertos Argentina 2000. ¿Cómo no va a querer privatizar si es hijo de las privatizaciones? Si vivió de las privatizadas, más casta no se consigue. Choreo, curro es eso, haberse llevado las jubilaciones de los trabajadores argentinos. Eso es choreo, eso es curro, Milei, eso es afanarse la plata del que labura, eso es aplanarse la plata. Y vos viviste de eso, y vos cobraste de eso. Una ensalada la que hace Kicillof, pues le va al primer empleo del hoy presidente de la Nación. Es como que te busque en el archivo, ¿viste? Cuando uno arrancaba en su carrera, a eso se refiere, no es que era un ejecutivo, una máxima autoridad. Creo que él empezó fundiendo un kiosco de la universidad. Eso decía, ¿no? Y en una agrupación... Estaba más directo que yo. Una agrupación muy intelectual, tontos pero no tanto. Sí, TNT. Exactamente. Sí. Que allí había, ojo que en esa lista se mezclaban muchos ingredientes y entre los que se mezclaba había varios también de PRO en su momento, sobre todo un exdirectivo del Banco Central. Pero te traje archivo, y te pido por favor no te burles del paso de los años, del hoy presidente de la Nación, cuando hace 7 años le preguntábamos por Kicillof, más de 7 años, 8 años. Mirá lo que decía. Kicillof. El peor ministro de Economía de la historia argentina.
¿Por qué? Es el único que logró, teniendo los mejores términos de intercambio de la historia y con tasas de interés en el piso, que la economía argentina, el PBI per cápita cayera. Verdaderamente es un milagro del mal. Kicillof. Zafé porque me cortaron, pero 8 años hace de eso y ya decía esto. Digo, porque viste que en el disco rígido argentino muchas veces te olvidás y es una batalla que no tiene que ver con el hoy. No. En eso, en esto, en el diagnóstico, lo que pasa es que Kicillof nunca cambió, ¿no? Yo no le conozco un éxito, salvo que ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ahora en lo suyo, en su expertise, ponele que sea su expertise, yo lo que veo solamente es deuda, lo que ha dejado, ruina, inflación, el juicio de YPF. Por eso, el juicio de YPF, la negociación con el Club de París, la estigmatización de los pobres, por lo tanto la justificación de por qué se violaban las estadísticas, ¿no? Es muy complejo encontrarle méritos propios a Kicillof en su gestión. Bueno, hablando de eso, César, en lo que vemos de los municipios, las tasas, esto que dicen que se va a bajar la carga impositiva, o lo que pasó hoy con la idea de dejar que se importen, que cada contribuyente importe directamente juguetes o textil, que dice el gobierno, y es una realidad que está muy caro, ¿qué puede significar? Bueno, en primer lugar, este año ya ha bajado la carga impositiva. Bajó bienes personales con las alícuotas y con un mínimo no imponible que la clase media, gran parte de la clase media deja de pagar ese impuesto, el impuesto país que termina a fin de año y se eliminó el impuesto a la transferencia de inmuebles para personas físicas. Por supuesto que esto es un primer paso y no alcanza. Ahora, ¿qué sucede? Muchos municipios del conurbano han creado tasas que son verdaderos impuestos disfrazados de tasas porque no hay contraprestación efectiva del servicio. Un requisito ineludible es que las tasas tienen que tener una contraprestación de servicios efectivo para aquel que se le obliga a pagar esa tasa. Bueno, ha desbordado este año la cantidad de nuevas tasas sin prestación de servicios y esto va a generar, por un lado, una competencia entre municipios, porque no todos lo hicieron, y por el otro lado, yo creo que estamos en un límite de tolerancia a más presión fiscal. Creo que ya los contribuyentes están desbordados, asfixiados con todos estos impuestos provinciales, municipales, y están exigiendo, de alguna manera, que se le baje esa presión fiscal. Bueno, hay un punto ahí, Pablo, también de la batalla, ¿no?, en términos discursivos respecto a lo que significan los impuestos. No fue casual lo que tuiteaba hoy el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, respecto a los sectores también, ¿no? Cuando hablaban del sector de tecnología, del sector textil, y esta construcción que hay en este gobierno también, de decir esto no es para el que viaja al exterior. Exacto. Es también para el que está acá y no puede viajar al exterior. Y también esta cuestión puntual que hablan de cara a las fiestas, recibiendo los productos de puerta a puerta y llegando a ampliar la oferta para todos, que esto te digo, Pablo, a muchos productores locales ya los están poniendo de frente. Y bueno, porque, por ejemplo, esto de ampliar de $1.000 a $3.000, por ejemplo, por paquete, y abaratar el costo. Por ejemplo, alguien me decía hoy, te compras un celular de alta gama, bien de alta gama, que hasta hace poco eso no era posible. Tenías que viajar, ¿no?, para adquirir un celular de alta gama. Como el que tiene Cristina, por ejemplo, ¿no? Que ese, no sé si no te entra en esta franquicia. No. Creo que no lo podés. No, ese no. Me parece que no. No. Bueno, a ver, a lo que me refiero es, por supuesto, la vieja historia de los productos importados. La contracara de esto es que me decía algún empresario con visión crítica, mirá, al paso que vamos, me va a convenir convertirme en importador que seguir renegando con mi industria local. Ahora que lo veo a Damián Di Pace y hay toda una mesa calificada ahí para analizarlo, es la historia cíclica de la Argentina, ¿no? De los ciclos donde el abaratamiento de la importación termina conspirando contra una industria nacional que por décadas se acostumbró a un sistema de protección y de, alguien me decía, de no poder competir con la lata de tomate chilena, por ejemplo, ¿no? Sigo con él, sí, hay múltiples casos. Lo sumamos a Damián Di Pace. Damián, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Esto que te dice Pablo, ¿no? Este contexto y esta pelea de unos contra otros respecto de nacional o importado, ¿cómo lo ves? Es que lo que dice Pablo tiene mucha razón. Mira, ayer a la noche estaba hablando con dueño de galpones, de depósitos, logísticos. Me dice, te están llenando como me pasaba hace 20 años. Dato adicional, las importaciones en Argentina ya están por encima de lo que se importó en septiembre de 2023 y todavía están 3% debajo por octubre de 2023. ¿Ustedes se acuerdan de lo que había pasado? Todos querían importar a 3,75, nadie quería exportar a ese valor. Efectivamente vamos a un crecimiento de las importaciones. Sería muy, pero muy importante que el gobierno dé previsibilidad. Esto es importación hormiga. Yo no creo que sea mucho volumen lo que se importe por este lugar, pero sí efectivamente, si vamos a ir a un lugar donde se van a eliminar aranceles, se van a, digamos, hacer más flexibles las importaciones, yo creo que tiene que haber una reducción impositiva fuerte y gradual de las pymes, porque si no va a ser una falta de competencia en ese libre mercado con una debilidad de base muy fuerte. Yo lo escuchaba recién, Pablo, José, a César. Mirá mi camisa. ¿Esta es mi camisa? Sí. Si yo el botón lo compro en Quilmes, Sí. pago 4,75% de tasa. La tela la compro en el Tigre, pago 3,75% de tasa. El acrílico lo compro en Hurlingham, pago otro 3,50 de tasa. Lo comercializo en otro partido de la provincia de Buenos Aires, como puede llegar a ser, creo que era Morón. Y bueno, de tasa solamente tenés 12-15% de impuesto. De tasa. Todavía te falta ingresos brutos. Entonces, esto es dañino para la pyme en relación a lo que estamos viendo. Rebelión fiscal de los consumidores, en este caso sería, no de no pagar impuestos, la rebelión fiscal del consumo, en este caso. Al que me cobra, no cargo más nafta en el municipio donde vivo, ¿no? Prefiero cargar acá en Capital, o no tiene una sobretasa en la estación de servicio. Pablo, te libero, pero ¿cómo viene tu fin de semana? Te vamos a ver ahí en tus redes sociales cocinando algo. ¿Algún día vas a invitar o solamente es para verlo por las redes? Mirá la factura que me pasa, José. José, vamos a invitar. Te digo, antes de fin de año comamos juntos. Mi community manager me está aconsejando que me dedique más a la cocina que al periodismo. te dice eso. Me parece muy bien. Muchas gracias, Pablo, como siempre. Es un placer. Saludo a la mesa, estimado Fernando Oso. Muy bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás?